Muy buenas tardes. Me da mucho gusto ver a tantos niños hoy día. Qué lindo es que las familias puedan ir heredando no solamente temas culturales, de conocimiento, sino que su fe. Porque lo que nos sostiene en la vida es la fe. Fíjense que en la cárcel me encontré con algunos presos que se recordaban de alguna oración que le enseñó su abuelita, su mamá, y era la oración que ellos rezaban en los momentos que estaban solos. Perdón. Entonces, lo que ustedes van haciendo con sus hijos es entregarles herramientas para que en los momentos difíciles de la vida sepan mirar al cielo y su vida recobre el sentido. Entonces hoy día nos encontramos con gente que cada vez se hunde más porque no tiene las herramientas para levantarse, y es tan sencillo como enseñarle a persignarse, a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, el credo, hablar de Dios, el rito de juntarse como familia a rezar en algún momento, juntos todos. Esos eventos nos marcan para el resto de la vida, porque tienen que ver con un aspecto que es fundamental en el desarrollo de las personas: las emociones, los afectos. Entonces, los papás hoy día piensan que a los hijos hay que darle cosas. Y para compensar la ausencia de los padres, la culpa por no estar siempre, le vamos dando juguetes, computadores, teléfonos, le compramos lo que él quiere, lo consentimos en todo, y estamos criando de alguna manera niños caprichosos, pequeños emperadores, que a la larga les destruimos la vida. Y cuando les entregamos las armas, las herramientas espirituales, les estamos entregando el camino y la llave para la felicidad. Así que, como primera cosa, quiero felicitar a todos los niños que están aquí y especialmente a sus papás que los trajeron. Entonces vamos a hacer algo diferente hoy día. Les vamos a dar un aplauso a los niños por estar aquí hoy día. Si los papás se portan bien, al final de la misa les damos el aplauso a ellos. ¿Les parece, niños? Ya. Entonces ustedes se van a encargar de que sus papás se porten bien, ¿ya? Que la abuelita se porte bien, la tía se porte bien. Entonces ahí al final vemos y les damos el premio. Bien. Me acaba de decir el padre, yo no tenía idea, no sabía, que hoy celebraban la memoria de su primera santa, Santa Nazaria. Y es interesante su historia, ¿no? Esta mujer que lucha no solamente por sacar de la postración y de la pobreza, sino que ella tiene un discurso político también detrás, un discurso social, un discurso cristiano fundamentalmente, es justamente que va en esta sintonía, ¿no? Entregarle a los bolivianos las herramientas para que se levanten. Porque en América Latina hoy día las ideologías que imperan, que vienen desde afuera, lo que buscan es postrarnos, tenernos tirados, darnos limosnas, ¿no es cierto? Tirarnos la comida cuando ellos creen que la necesitamos. Ustedes ven que esta mujer que parte desde adentro tiene una visión distinta. Hay que entregar herramientas. Una de las primeras herramientas que uno le puede entregar a la sociedad, la más valiosa de todas, es una buena educación. No educación pública cualquiera, buena educación. Y cuando estamos hablando de buena educación tiene que ver con la cabeza, tiene que ver con el corazón y el alma. Entonces, no me parece muy desactualizado el discurso de Santa Nazaria, sino que está en un contexto que hoy día urge mucho más que antes en América Latina tener un pueblo educado, un pueblo crítico, un pueblo que diga basta, un pueblo que diga nosotros podemos, un pueblo que diga no queremos limosna, queremos trabajo, queremos dignidad. Y eso es lo que hoy día en América Latina uno ve cómo se promueve esta ideología en donde la gente
está de brazos caídos, ¿no es cierto? Y el papá Estado les da todo. Y nuestros pueblos no se pueden desarrollar siendo tan ricos. Y nos hemos constituido en fuentes de materia prima, pero no podemos elaborarla porque no nos permiten las grandes potencias o los grandes intereses mundiales. Sobre eso, la Iglesia también tiene una palabra que decir a través de sus santos. Y aquí veo que tienen una santa que fue bastante valiente para su época. Tercera cosa, quisiera hoy día explicarles así brevemente, porque como están los niños, no va a poder hacer muy larga la prédica, cuáles son los requisitos para que una persona sea exorcizada. Porque la gente cree que cualquiera que siente algo raro, el exorcista le tiene que hacer un exorcismo. No es así. Porque no toda la sintomatología que presentan las personas es para un exorcismo. Entonces, lo primero, partiendo desde mi experiencia personal, es la entrevista, ¿no es cierto? Yo me acuerdo allá en Chile hacía la entrevista personal, pero hoy día con esto de la pandemia, todo se hace a través de WhatsApp. Yo les pido que me escriban su historia y luego tenemos un equipo donde hay una psiquiatra y un psicólogo, me ayudan a discernir si estamos frente a una patología o frente a un fenómeno que no tiene una explicación racional. Porque tenemos que descartar en primer lugar que haya una enfermedad de orden mental. Por ejemplo, el psiquiatra tiene que evaluar si hay una persona que presenta síntomas extraños que parecieran que fuera posesión, un mal espíritu, lo que ustedes quieran. Un psiquiatra nos tiene que ayudar a ver que no sea una esquizofrenia, porque la persona anda escuchando voces, ve cosas, que no sea otros trastornos de la personalidad, como por ejemplo una psicopatía más grave, ¿no? Que la persona entre en un estado de shock y haga tonteras que pueden terminar dañando a otro. Luego tenemos que ver a un psicólogo, si el psicólogo, ¿no es cierto?, nos puede ayudar a evaluar si estamos frente a un problema de ese orden. Por ejemplo, una psicosis, un trastorno bipolar, una depresión endógena, una depresión exógena, un trauma que haya vivido la persona en algún momento de su vida, ya sea abuso, violación, maltrato, etcétera, tiene que descartar. También tenemos que citar al neurólogo, porque hay algunos trastornos de las personas que están relacionados con esta área. Por ejemplo, los trastornos del sueño, que la persona no vaya a tener un problema de apneas de sueño, parálisis de sueño, microdespertares y otros que el especialista en el área tiene que definir si va por ahí o no por ahí. Por ejemplo, en esta área, ¿no?, que es como extraño que yo le esté hablando del neurólogo frente a esto. Hay personas que me dicen, padre, es que a mí me ataca el demonio en la noche, me aplasta, yo quiero gritar y no puedo, y yo veo gente que está parada frente a mí. Eso no es un problema espiritual, ese es un problema de salud mental, de salud que tiene que ver el neurólogo. ¿Por qué? Porque eso se llama parálisis del sueño y la tiene que evaluar ese profesional. ¿Por qué? Porque dicen los especialistas, yo voy a tratar de explicarlo en palabras simples, el cerebro tiene dos hemisferios, uno que maneja la movilidad y el otro que maneja, ¿no es cierto?, el pensamiento. Entonces, se queda dormido el que maneja la movilidad, pero sigue despierto el lado que dirige el pensamiento, las ideas. Entonces, no le obedece a esta otra parte. Eso es porque hay un problema de respiración, lo más probable. Entonces, tiene que ver los neurólogos. Otro ejemplo. Yo sufro de apneas de sueño y tengo que usar una máquina que se llama CPAP para dormir, porque los que sufrimos esta enfermedad dejamos de respirar por largo rato. Si una persona deja de respirar por más de 3 minutos, se muere. Y cuando las apneas de sueño son muy largas, 1 minuto y medio, 2 minutos, la persona se puede morir, en cualquier momento le puede dar un infarto, cualquier accidente, ¿no? Entonces tiene que usar una máquina para respirar en la noche.
Entonces hay que descartar por ese lado. Y un cuarto elemento que yo he descubierto en las entrevistas con las personas es el del endocrinólogo, es decir, el que tiene que ver con las glándulas, porque a veces podría haber un problema a nivel de la tiroides que está generando trastornos, visiones, qué sé yo, equivocaciones, que en vez de cortar a la derecha, doble a la izquierda, etc. Entonces, esos 4 elementos hay que tener presente para discernir. Luego yo pido a la persona que me manda su historia que me envíe el diagnóstico médico, los remedios que está tomando, y en base a eso recién nosotros hacemos la conclusión si necesita o no necesita que la vea el exorcista. Porque hay gente que llega y me dice: padre, a mí me hicieron un mal, entonces usted me tiene que hacer un exorcismo. Pero los exorcismos no se hacen a la carta, no se hacen porque la persona cree que hay que hacérselo, no. Por ejemplo, fíjense ustedes que es muy grave, porque si yo tengo un enfermo de TOC, trastorno obsesivo compulsivo, ¿no es cierto? Y yo le hago un exorcismo porque la familia cree que tiene un demonio. Yo le estoy haciendo un daño enorme porque le estoy cambiando la obsesión por un demonio. ¿Y ahora cómo se la saco? Entonces, eso lo tiene que ver el psiquiatra. Hay un trastorno que se está presentando en los niños en Chile, no sé acá, que es el oposicionista desafiante. Son niños a los cuales dan unas crisis que gritan, patalean, adquieren una fuerza muy grande, son muy agresivos, dicen cosas incoherentes, y la única forma que tienen los profesores es, para calmarlos, abrazarlos. De esa manera se quita. Pero ese es un trastorno que necesita tratamiento psiquiátrico y psicológico. Y hay que diagnosticarlo porque puede haber un problema con autismo, con otros trastornos que los que vemos ahora, unas mezclas. Por lo tanto, no todas las personas necesitan exorcismo. De los años que llevo en esto, más de 5.000 entrevistas, imagínense, más de 5.000 entrevistas, no alcanzan a ser 20 personas las que han necesitado exorcismo. Porque la posesión es una manifestación extraordinaria del demonio y es muy rara. Y no es porque al diablo le ocurra agarrar a una persona, no. El diablo también puede hacerlo desde afuera, una vejación, ¿no es cierto? Cuando a las personas las maltrata, como les explicaba yo el otro día, que San Juan Bosco, ¿no es cierto?, lo arrastraba. Puede ser una opresión que tiene que ver con las emociones, que a ese nivel, ¿no? Puede ser una infestación que tiene que ver con los lugares y las cosas. Por ejemplo, si en una casa se hizo un rito satánico de sangre, pudiera que pasaran cosas, pero en vez de salir arrancando, lo que ustedes tienen que hacer es aplicar el poder que Dios les ha dado por el bautismo, el sacerdocio común de los fieles. Se ponen a rezar, bendicen y le piden al sacerdote que vaya a hacer el rito que corresponda para la casa, cuando hay infestación. Y están las obsesiones, pero también está la tentación. Y de lo que nadie se preocupa, y lo más peligroso, nadie le toma en cuenta. ¿Saben qué es lo más peligroso donde el diablo puede actuar? El pecado, la mentira, la soberbia, la calumnia, la violencia. Ahí es donde el diablo actúa de verdad. Los demás son chistes nomás, son chistes. Pero el pecado no provoca chistes, porque provoca muerte, provoca esclavitud, provoca destrucción, provoca violencia. Por lo tanto, no todas las personas que de repente manifiestan ciertos síntomas como,
estirarse del suelo, revolcarse, gritar, emitir ruidos raros, no siempre tiene que ver con una posesión. Es más bien otro tipo de fenómenos que habría que ver, como les decía, teniendo en presente estos 4 primeros puntos que son los que nos ayudan a discernir. Y eso lo dice el ritual de exorcismo. O sea, yo no puedo llegar y aplicar un exorcismo a una persona porque me dice, padre, estoy poseído. Porque no es así. Yo recuerdo que una vez llegó una niña de 18 años con su papá, su mamá y su abuela. Y hacían un show que no les cuento. Pero la muchacha era una tontona bastante viva y manipuladora. El papá ya hasta aquí con ella, ya le había dado su palmetazo en algún momento, ¿no? Y se sentía culpable. Y la chiquilla manipulaba la situación. Pero padre, hágale un exorcismo. No la dejaban hablar. Hablaba la abuela, hablaba la mamá, hablaba el papá. Al final los tuve que retar. Cállense ustedes porque esta tonta ya es grande y puede hablar. Tiene 18 años. A ver, ¿qué es lo que te pasa? No, gritaba, lloraba. Le dije, mira, ¿sabes qué? Conmigo no te va a resultar. No me vengas a manipular. Entre gitanos no nos vamos a ver la suerte. Así que vamos nomás. Lo primero que yo necesito es que tú vayas a este psicólogo, que era el psicólogo que trabajaba conmigo en el equipo, porque yo necesito una evaluación de él. Y le dio un ataque de histeria que no quería, porque los psicólogos... Yo le dije, mira, o vas o te vas. Porque yo tiempo para perderlo no tengo. Y lloraba, gritaba, y el papá me suplicaba, Señor, su hija es una manipuladora, su hija es una abusadora y maltratadora de ustedes, porque ustedes, padres, se han dedicado a consentirle en todo y ella hace lo que quiere con ustedes. Bueno, la dejé sola ahí y después me fui hacia el interior de la parroquia y el papá me siguió y me dice, ¿y qué hago ahora, padre? No sé, pero ¿qué va a hacer usted? Si usted es el papá. La echo de la casa, entonces échela. Si es la solución, échela. Se fueron y yo salí a la explanada de la parroquia y la veo a la muñeca, ¿no es cierto?, que me ve a mí y empieza a gritar y a hacer todo el show. Yo no le di ni una pelota de atención. Y curiosamente pone el pie fuera de la parroquia y se sube al taxi que se las lleva y feliz. Manipulación. Ojo con eso. Ojo, papás y mamás. Yo conocí un sacerdote que ya falleció, que también lo llamaron una vez para que fuera a hacer un exorcismo a una niña que le había pegado al papá, le había pegado a la abuelita y ellos estaban asustados porque su hija estaba poseída. Entró el sacerdote y la niña parece que se puso como agresiva. Él no era exorcista, no sabía de estos discernimientos, ¿no? Porque estamos hablando de varios años atrás. Entonces el padre, que tenía una mano de este porte, la levantó y le dio un palmetazo que la dio vuelta. ¡Sale, demonio!, le dijo. Y se fue el demonio, se fue. Entonces, cuidado también con eso. Hace poco tiempo atrás, un sacerdote me envió un video porque había una mujer que llegó a su parroquia y presentaba todos los síntomas de un poseso, ¿no? Pero me llamó la atención algo, no sé qué, pero algo como estas cosas de olfato. Y resulta que yo le envío el video a la psiquiatra, ella lo analizó, el psicólogo lo analizó y la conclusión fue la siguiente. Es una persona con una inteligencia limítrofe, que en momentos de crisis, en momentos de estrés, en donde todo se pone como en contra, no tiene los elementos cognitivos como para elaborar el proceso y echarlo afuera, entonces entra en una crisis, le da la pataleta. Vieran ustedes la familia lo que fregó detrás mío. Yo no me podía asomar a la parroquia porque allá estaban ellos, ¿no es cierto?, en todas partes. Hasta que le dije, bueno, tráigamela a una misa de sanación. La llevaron, yo la puse
estaban todos delante a los que yo les imponía las manos, sin hacer ninguna distinción. Puse las manos a cada uno de ellos y cuando llegué donde ella, además estaba el psicólogo observando desde la asamblea para ver su reacción. Y cuando llego donde ella, poner las manos, bueno, es una cosa así como rara, como que se quiso caer en descanso, pero no cayó. Eso fue todo. No había posesión, no había opresión, no había vejación, sino que fue una crisis, llamémosle de salud mental. Entonces, ¿por qué les cuento estos ejemplos? Para que tengan cuidado. Porque de repente veo que la gente le rinde más culto al demonio que a Dios y caen en la idolatría del demonio y el terror y van a buscar al cura porque si no lo hace el cura nos vamos a volver locos. No, cuidado. El demonio nos tiene que tener miedo a nosotros y el demonio no puede andar poseyendo al que se le da la gana. Por ejemplo, en la renovación carismática, yo soy asesor de la renovación carismática en la diócesis y también en Chile, y siempre les digo lo mismo, y no les gusta mucho que les diga esto. No me invitan mucho tampoco, debe ser por lo mismo, me imagino yo, ¿no? Porque de repente hay carismáticos que andan viendo más al diablo que a Dios. O andan, sale demonio, sale demonio, sale demonio. Aleteando el brasero, decía un carismático, ¿no? Y moviendo al demonio. No, hay que alabar y bendecir a Dios, porque es a Él a quien le tenemos que rendir culto, no al demonio. Entonces, los carismáticos a veces cometen ese error. Otro error que cometen los carismáticos, y también a veces en los grupos de auxiliares de exorcistas, es que hay alguien que dice que tiene el don de visión. Y comienzan a decir, padre, mire, es que yo estoy viendo tal cosa. Yo les tengo estrictamente prohibido hablar. Digo yo, fermé la boca cerradita nomás. Cuando termine el exorcismo, nos juntamos como grupo y compartimos la experiencia. Pero no se le ocurra a usted decirle al paciente, a la persona que estamos tratando, que usted vio tal cosa, que el Señor le dijo esto, que vio un demonio, porque usted está colaborando con una psicosis. Eso se discierne en la comunidad. Eso se discierne. Entonces, a mí me pasa de repente que hay cosas que yo siento, que yo experimento en el momento que estoy haciendo el exorcismo, pero no me pongo a decirle a las personas tal cosa, porque no se hace. Alguna vez he preguntado y me ha resultado que era efectivamente como a mí me estaba pasando, pero no es la forma, ¿ya? ¿Qué tiene que hacer el auxiliar que acompaña al exorcista? Orar. ¿Cómo? En silencio o en lengua. Los carismáticos saben orar en lengua, ¿no es cierto? Yo no sé orar en lengua, no tengo el don de oración en lengua. Tengo la lengua larga, pero no sé orar en lengua. Todavía no me resulta. Pero esa oración en lengua la pueden hacer en el momento que el exorcista está haciendo la oración, porque es el exorcista, es uno solo el que dirige el rito. Si hay 5 exorcistas, es uno solo el que dirige el rito, no los 5 al mismo tiempo, porque la gente cree que mientras más exorcistas, más poder. No tiene nada que ver, ¿ya? Y cuando el exorcista está llevando a cabo este rito que es tan hermoso, los que están ahí participan de la oración con las antífonas de los salmos, con las alabanzas, escuchando la palabra de Dios, etc. Pero nada más. Entonces, a veces yo me he dado cuenta, he ido a grupos de oración en donde es un griterío que nadie entiende qué es lo que está pasando. Entonces yo creo que el demonio arranca de susto de escuchar tantos gritos, ¿no? Más que otra cosa, ¿no? Alabar y bendecir a Dios. ¿Se acuerdan ustedes ese texto del Antiguo Testamento que dice que buscó a Dios en el trueno? No estaba. En el relámpago, tampoco. En el viento huracanado, tampoco. ¿Cuándo percibe la presencia de Dios? En la brisa suave, ahí. Entonces, a eso tenemos que llegar. Mientras más humildad hay en el momento de hacer la oración por alguien que está viviendo una experiencia espiritual como posesión, vejación, opresión,
más se enoja el diablo. Porque para actuar en un grupo hay que ser humilde. ¿Y qué significa ser humilde? En ese momento obedecer. Yo como exorcista tengo que ser obediente a la iglesia. Yo no puedo hacer lo que a mí se me dé la gana. El rito está establecido de esta manera. Así se hace. Es como hoy día, por ejemplo, que hay curistas que creen que es más simpático, es más moderno, es más actual, más progre, celebrar la misa como a la pinta de ellos y cambian las cosas. No, porque no es mi misa, es la misa de la iglesia. Bueno, el rito del exorcismo es el rito de la iglesia, no el del Padre Luis, sino que de la iglesia, y se hace así. ¿Ya? Entonces, cuando alguien me viene a decir, Padre, hágame un exorcismo porque yo tengo al demonio adentro, voy a hacer la que hizo ese padrecito que les conté. Como no tengo la mano tan grande, voy a tomar vuelito, así voy a tomar distancia, ¿no? Para que se vaya. ¿Por qué? Porque no es así, porque en ese momento yo le estoy dando cabida al demonio en mi vida, le estoy diciendo, mira, ven para acá porque estoy aquí disponible, estoy listo. No es así. Si una persona que dice estar poseída supiera lo que es estar poseído, ni lo pensaría. Hay periodistas que han andado detrás mío, gente de la televisión, que quieren grabar un exorcismo, que quieren entrevistar a una persona que se le hizo un exorcismo. Le digo yo, no te van a aceptar. Primero, porque hay morbo detrás de lo que tú buscas. Segundo, porque es una experiencia tan dolorosa que la persona no quiere saber más de eso, y menos quedar expuesto públicamente. Entonces, no tienes para qué hacer eso. Se enojan los periodistas. Me da lo mismo. No necesitamos los periodistas ni la televisión nosotros para promover el exorcismo. Y no es un tema de promoción, es un tema de celebración sacramental. Y en este caso, el exorcismo es un sacramental, así como es el agua que bendijimos ayer, el aceite y todas las demás cosas, ¿no? Bueno. Vamos a seguir entonces para que los niños no se nos queden dormidos y no se nos vayan a ir para afuera a sentir a las flores. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo sé que hay mucha gente que llegó atrasada ayer y nos trajo el agua y la sal y se tuvieron que volver con ella, ¿ya? Porque después yo no se las puedo estar bendiciendo de a uno por uno. Entonces, lo primero que vamos a hacer, levanten la mano los que trajeron agua, sal y aceite y todas esas cosas. Ya, no son tanto, pero lo primero que vamos a hacer, vamos a bendecir el agua y la sal. ¿Les parece? Ya. Entonces, vamos viendo. Ya. Primero, exorcizamos la sal. Ya, mañana también vamos a bendecir para aquellos que están reclamando, que no les avisaron, que yo no sabía, que yo no vine ayer, que usted no avisó. Bueno, ya mañana igual vamos a bendecir. Pero van a guardar silencio, sí. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Te exorcizo, criatura de la sal, por Dios vivo, por Dios verdadero, por Dios santo, por Dios que ordenó por medio del profeta Eliseo que fuese puesta en el agua para sanar su esterilidad, para que te conviertas como sal exorcizada en salud para los creyentes, para que sea salud de alma y cuerpo para todos aquellos que te consuman, para que huya y se aparte del lugar donde seas puesta toda maldad, toda acción del demonio, todo espíritu inmundo, conjurado por este Señor, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y el siglo presente por medio del fuego. Amén. Imploramos humildemente tu inmensa clemencia, omnipotente y eterno Dios, para que te dignes con tu piedad bendecir y santificar esta criatura de la sal, que tú creaste para uso del género humano, a fin de que se convierta en salud de alma y cuerpo para todos los que la consuman,
y para que todo aquello que sea tocado por esta sal carezca de toda inmundicia y de toda impregnación del espíritu del mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora bendecimos el agua. Te exorcizo, criatura del agua, en el nombre de Dios Padre Omnipotente, en el nombre de Jesucristo, su Hijo nuestro Señor, y con el poder del Espíritu Santo, para que seas agua exorcizada, para ahuyentar toda fuerza del enemigo y para que puedas erradicar y arrancar al mismo enemigo con sus ángeles apóstatas, por virtud del mismo Jesucristo nuestro Señor, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos y este siglo por el fuego. Amén. Oh Dios, sé propicio a nuestras súplicas e infunde la fuerza de tu bendición a esta agua que hemos preparado con estas purificaciones, para que esta tu criatura sirva para alejar a los demonios, sanar las enfermedades, para que al ser derramada sobre las casas y los lugares de los fieles, estos queden libres de toda inmundicia y de todo mal, que no resida allí un espíritu pestilente, se alejen todas las encías del enemigo, y si hay algo que perjudique a los que habiten en ella o a su tranquilidad, por la aspersión de esta agua huyan, para que la salud que te pedimos por invocación de tu nombre quede defendida de toda impugnación del maligno, por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora toman un poquito de sal, la colocan sobre el agua, para que la mezcla de esta sal y del agua entonces sea realizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Oh Dios, autor de todo poder y Rey insuperable de todo dominio y siempre triunfador magnífico, que reprimes las fuerzas del dominio del mal, que superas las sevicias del enemigo, que poderosamente vences las huestes enemigas. A ti humildemente te pedimos, oh Señor, que mires con bondad estas criaturas de la sal y del agua y las santifiques con tu bondad, para que doquiera que sean regadas por invocación de tu santo nombre, desaparezca toda infestación del espíritu inmundo, sea alejado el terror de la serpiente infernal, y que con la presencia del Espíritu Santo nos concedas benigno tu misericordia, ya que humildemente te la suplicamos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bueno, aprovecho de aclarar una cosa. Ayer yo les dije que el aceite que se bendecía tenía que ser aceite vegetal, ni aceite de auto para motores de auto, ni aceite ese para ponerle a la guagüita, ningún otro tipo de aceite que no sea vegetal y comestible, ¿ya? Así que el que trajo aceite de coco, aceite de auto, aceite para la guagua, nada que hacer. Ahí la bendición no tiene nada que ver. Trajeron velas. Ya. No las vamos a prender por razones de seguridad, pero sí se van a poner de pie. Y vamos a bendecir estas velas. Bueno, normalmente para la fiesta de la presentación del Señor, para el 2 de febrero, que se celebra la Candelaria, se bendicen las velas. Vamos a ocupar esa oración de bendición. El Papa Pablo VI advierte, sí, 3 cosas que se manifiestan en esta fiesta, ¿no? En primer lugar, la pobreza. María y José se ven obligados por la situación económica a hacer a Dios la ofrenda de los pobres. Segundo, la pureza. Virgen, la madre de Jesús, Virgen, su esposo, San José, y la anciana Ana, elogiada por su casta viudedad. Tercero, la obediencia. Por Dios que cuesta ser obediente, ¿no? Bueno, María y José obedecen la ley, Simeón y Ana dóciles a la moción del Espíritu. Entonces, cuando enciendan esta vela, acuérdense de
Primero, pobreza, pureza, obediencia. Y cada vez que enciendan la vela y oren con ella, pidan a Dios para sus hijos estas tres cosas: pobreza, pureza y obediencia. ¿Se les olvidará? Pobreza, pureza y obediencia. Muy bien. Levanten las velitas entonces. Oh Dios, fuente y origen de toda luz, que ha mostrado hoy a Cristo, luz de las naciones, al justo Simeón, dígnate santificar con tu bendición estas velas, estos cirios. Acepta los deseos de tu pueblo, que llevándolos encendidos en sus casas, se reunirán para cantar tus alabanzas, y concédeles así caminar por la senda del bien, para que puedan llegar a la luz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Ahora los adultos se van a sentar y los niños se van a quedar de pie para verlo, porque si no, no los voy a ver. Y los más chiquititos, los bebés, los papás los levantarán para que los podamos ver nosotros. ¿Bien? Entonces, ahora los vamos a bendecir a ellos. Señor, Dios nuestro, que de la boca de los niños has sacado la alabanza de tu nombre, mira con bondad a estos niños y niñas, que la fe de la Iglesia encomienda a tu providencia, y así como tu Hijo, nacido de la Virgen, al recibir con agrado a los niños, los abrazaba y los bendecía, y nos los puso como ejemplo. Así también, Padre, derrama sobre estos niños y niñas tu bendición, para que cuando lleguen a ser mayores, por su buena conducta entre los hombres y con la fuerza del Espíritu Santo, sean testigos de Cristo ante el mundo y enseñen y defiendan la fe que profesan. Por Jesucristo nuestro Señor. En esta segunda parte de la bendición, ahora los papás se van a poner de pie y le van a hacer la señal de la cruz en la frente a sus hijos, tal como lo hicieron el día de su bautismo. Papá y padrino le hicieron la señal de la cruz. Entonces ahora les van a decir: yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya. La bendición de los padres es tremendamente importante y necesaria en la vida de nosotros. Y ahora, para que a los papás no se les olvide lo que hicieron el día de su bautismo, vamos a renovar nuestras promesas bautismales junto con los niños que están aquí hoy día, y le vamos a pedir al Señor que nos regale la gracia de mantenernos fieles entonces en las promesas que hemos hecho en algún momento. Bien. Hermanos y hermanas, ¿renuncian al demonio? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todos sus engaños? Haremos ahora profesión de fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre?
Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo y nos ha perdonado los pecados, nos conserve con su gracia en Jesucristo nuestro Señor para la vida eterna. Amén. Muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar con la celebración de la Eucaristía. Van a guardar las velitas. Cuando lleguen a la casa, a partir de mañana, la encienden y rezan juntos. Ya sea a la hora del almuerzo, ya sea en la noche, o si el niño está enfermo, encienden la vela y rezan. No tienen para qué dejar que la vela se les acabe, ¿no? El rato que dure la velita, o sea, la oración la tienen encendida y después la apagan. Tomen asiento, por favor.